La promesa amenazante, vacía y arrogante de Macarena de mantener completamente bajo control y oculto el bochornoso e incriminatorio video de la humillante borrachera de Valentina en la piscina resultó ser tan frágil, falsa y efímera como las supuestas lágrimas de arrepentimiento que había derramado frente a su ingenuo exnovio, Alejandro. A pesar de las severas advertencias y las implacables amenazas de acciones legales inmediatas, la inmensa ambición de la sirvienta Lidia, combinada de manera explosiva con su profundo resentimiento de clase hacia la familia millonaria, fue infinitamente superior a cualquier miedo irracional a las represalias de sus caprichosos y crueles patrones. Comprendiendo finalmente que el inmenso, todopoderoso y paranoico patriarca Edmundo estaba total y absolutamente consumido por la aterradora amenaza de muerte del sicario de su pasado, y que por lo tanto no le prestaría la atención necesaria a su elaborado intento de extorsión millonaria, la astuta, calculadora y vengativa trabajadora del hogar decidió cambiar radicalmente y sin previo aviso su estrategia de ataque. Durante la oscuridad de una madrugada lluviosa en la capital, utilizando una de las múltiples redes Wi-Fi públicas y sin seguridad de una concurrida cafetería en un barrio marginal de la ciudad, y escondiéndose tras la protección digital de un encriptador de direcciones IP y varias cuentas de usuario falsas y desechables, Lidia pulsó el botón de enviar en su vieja computadora portátil, filtrando el contenido audiovisual íntegro, sin censura y en alta definición de la escandalosa caída de Valentina a los correos electrónicos confidenciales de los más feroces, despiadados y sanguinarios periodistas de chismes y presentadores de programas de espectáculos de la televisión peruana, desatando una tormenta mediática de proporciones apocalípticas y sin precedentes. El impacto público de la filtración del escandaloso y altamente comprometedor video en las implacables y siempre hambrientas redes sociales fue absolutamente devastador, instantáneo, brutal y destructivo para la frágil y naciente imagen pública de la joven intérprete de cumbia. En cuestión de escasas y agonizantes horas, el nombre de Valentina no solo se convirtió en la tendencia número 1 y más comentada a nivel nacional en todas las plataformas digitales, sino que el rostro lloroso, confundido y pasado de copas de la joven estrella naciente fue reproducido, ampliado, analizado y brutalmente burlado en los titulares de primera plana de todos los periódicos sensacionalistas y en la inmensa mayoría de los programas matutinos de la televisión abierta. La siempre inestable, cruel y volátil opinión pública limeña, que apenas unas semanas atrás la había elevado a los cielos como un inspirador y brillante ejemplo de humilde superación personal y talento innegable, se volvió en su contra con una ferocidad inusitada, hipócrita e implacable, tildándola sin piedad de ser una vulgar oportunista, una arribista desesperada, una borracha sin clase y una vergüenza absoluta para la supuesta decencia y honorabilidad del intocable apellido familiar de los Altamira. Las terribles, rápidas y despiadadas consecuencias corporativas y financieras de este linchamiento digital masivo no se hicieron esperar ni un segundo. Aterrorizados por el daño irreparable a sus prestigiosas y pulcras marcas comerciales, los más grandes y millonarios patrocinadores de la próxima y ambiciosa gira nacional de Valentina comenzaron a rescindir de manera unilateral y urgente sus inmensos contratos de exclusividad publicitaria. Incluso el hasta entonces ambicioso, manipulador y siempre seguro manager de la cantante, viendo cómo sus proyectadas y millonarias ganancias se desvanecían rápidamente en el aire en medio de aquel fuego cruzado, consideró seriamente, y sin remordimientos, la cobarde opción de abandonar el barco hundiéndose a su suerte, dejando a la inexperta, aterrorizada y solitaria Valentina enfrentando completamente sola, sin apoyo profesional y sin recursos la peor, más destructiva y dolorosa crisis mediática y personal de toda su corta vida. Sumergida en una profunda y asfixiante crisis de llanto, vergüenza pública extrema y ansiedad paralizante, y sintiendo que el mundo entero y la carrera de sus sueños se derrumbaban irremediablemente bajo sus propios pies, Valentina encontró su única tabla de salvación, apoyo incondicional y consuelo real en los fuertes brazos de Alejandro, el joven heredero, quien había logrado descubrir la oscura e innegable verdad sobre el perverso y calculado envenenamiento orquestado por Macarena. Demostró su amor absoluto e inquebrantable al no dudar ni un solo segundo de la inocencia y el buen corazón de su amada, negándose rotundamente a abandonar su lado en medio de la tempestad mediática que los azotaba sin piedad, comprendiendo a la perfección y con una claridad gélida que el escandaloso video filtrado no era un simple accidente ni un error de juventud,
sino una pieza fundamental y clave en el complejo y macabro rompecabezas diseñado por las crueles mujeres de su propia familia para destruirlos moralmente y separarlos para siempre. Alejandro juró solemnemente, y con los ojos ardiendo de determinación, que no permitiría de ninguna manera que la carrera y el brillante futuro de Valentina fueran sacrificados en el oscuro e injusto altar del clasismo, la envidia y la maldad pura de la alta sociedad. Juntos, como un equipo unido y blindado contra los ataques externos, y desafiando abiertamente y con valentía las furiosas órdenes del abuelo Edmundo, quien les exigía mantener un silencio sepulcral, sumiso y avergonzado ante las cámaras para no dañar aún más el apellido, la joven pareja decidió tomar la ofensiva mediática más arriesgada, audaz y nunca antes vista en la industria, planeando meticulosamente un contraataque frontal, brillante y directo. Prepararon una estrategia para desenmascarar públicamente a la verdadera, fría y calculadora culpable del escándalo en una entrevista explosiva y en horario de máxima audiencia, dispuestos a exponer sin piedad la podredumbre, la hipocresía y los crímenes de la élite limeña frente a millones de asombrados espectadores. La tan esperada y promocionada entrevista televisiva en directo, concedida en exclusiva al programa de investigación periodística más temido, respetado e incisivo de todo el país, se convirtió rápidamente en uno de los eventos televisivos más vistos, comentados y tensos de toda la historia de la nación peruana, paralizando por completo a millones de espectadores frente a sus brillantes pantallas. Sentada con una firmeza, una dignidad y una fuerza emocional impresionante bajo las intensas y cegadoras luces de los focos del estudio de televisión, Valentina, con Alejandro apoyándola incondicionalmente a su lado y tomándola firmemente de la mano, no se limitó de ninguna manera a ofrecer las típicas, aburridas y ensayadas disculpas públicas o las excusas de una figura pública arrepentida que la audiencia morbosa esperaba escuchar ávidamente. Por el contrario, y con una voz clara, potente y llena de innegable verdad, la joven cantante lanzó una auténtica bomba nuclear mediática y legal al denunciar públicamente, y con nombres propios, que la noche de su humillante caída en la piscina no había sufrido de ninguna manera los efectos de una simple e inocente borrachera, sino que había sido víctima directa, calculada y premeditada de un ataque de intoxicación severa mediante drogas psiquiátricas altamente peligrosas introducidas subrepticiamente en su copa de champaña por su propia enemiga personal, Macarena, para respaldar de manera contundente y legalmente irrefutable sus gravísimas e impactantes acusaciones públicas que bordeaban el delito penal de intento de homicidio. El abogado defensor de Alejandro presentó en directo, y ante las cámaras, los resultados oficiales y sellados de los exámenes toxicológicos de laboratorio realizados de urgencia en la clínica privada aquella misma noche, junto con una declaración jurada y firmada que certificaba la innegable presencia de potentes y peligrosos antidepresivos en el torrente sanguíneo de la cantante en las horas posteriores al evento. Esta inesperada, brutal y espectacular revelación en vivo dio un giro de 180 grados absoluto y definitivo a la narrativa mediática dominante. La indignación popular, que apenas unas horas atrás había estado dirigida con odio ciego hacia la supuestamente borracha y arribista Valentina, se volcó de manera inmediata, furiosa e implacable contra la fría, calculadora y ahora descubierta Macarena, transformando a la joven lisiada de víctima inocente y reformada a la villana más despreciada, odiada y repudiada de todo el país. El clímax dramático y ensordecedor de este capítulo de venganza mediática y justicia pública alcanzaría su punto de ebullición máximo durante una fastuosa, elegante y falsa conferencia de prensa organizada desesperadamente y a última hora en los lujosos salones de la mansión por Frida y su humillada hija Macarena, intentando inútilmente, con discursos ensayados y lágrimas de cocodrilo, negar rotundamente las graves acusaciones televisivas y mantener a flote su ya resquebrajada fachada de respetabilidad y moralidad ante la élite social de la capital. Ambas mujeres se encontraron de pronto rodeadas y acorraladas sin piedad por una jauría hambrienta, hostil y agresiva de periodistas implacables que les exigían respuestas claras, pruebas contundentes y no aceptaban más evasivas vacías. Justo en el momento de mayor tensión, confusión y desesperación para las dos acorraladas y furiosas mujeres, y ante los intensos, constantes y cegadores flashes de las cámaras de los fotógrafos, irrumpirían con fuerza y autoridad en el elegante y abarrotado salón principal los detectives de la Policía Nacional, fuertemente armados y liderados por un inquebrantable fiscal de la nación,
portando en sus manos una orden oficial y firmada por un juez para la inmediata captura y detención preventiva de Macarena bajo los graves cargos penales de intento de homicidio calificado, lesiones graves e intoxicación premeditada contra la ciudadana Valentina. La imagen final, poderosa e inolvidable del episodio sería la desesperada, pálida y desencajada Macarena, perdiendo por completo la compostura y su fingida dignidad aristocrática, gritando histéricamente insultos incomprensibles y suplicando llorando la ayuda y protección de su asustada madre Frida, mientras los fríos e implacables oficiales de policía le leen en voz alta sus derechos constitucionales y le colocan bruscamente las frías esposas de acero en sus muñecas de diseñador frente a todo el país. El espectador se quedaría celebrando de pie y aplaudiendo eufóricamente este triunfo absoluto, rotundo y definitivo de la verdad sobre la manipulación, cerrando el capítulo con una sensación de justicia poética inmensa, mientras Valentina y Alejandro, abrazados fuertemente y con lágrimas de alivio rodando por sus mejillas, observan desde la distancia, a través de la pantalla de televisión en su sala de estar, cómo las verdaderas, crueles y oscuras víboras finalmente caen destruidas y humilladas en la misma oscura trampa mediática y legal que ellas mismas habían diseñado meticulosamente para destruir la vida de los demás, marcando el inicio de una nueva y victoriosa etapa en la carrera musical de la joven heroína de esta historia.